trabajado como periodista fundamentalmente en medios de servicio público, que se caracterizan o deberían caracterizarse por tener un respeto a los hechos y una forma de abordarlos a través de lo que se suele llamar neutralidad y que yo prefiero llamar honestidad, es decir, contando las cosas en un contexto e intentando explicar las causas y las circunstancias. De manera que esa forma de trabajar en un enfoque de servicio público ayuda a tratar los temas con una mayor serenidad. De todas maneras, yo creo que no se debe descartar un abordaje de la actualidad desde un punto de vista político, siempre y cuando la gente sepa de dónde y desde dónde se le está hablando. Es decir, lo peor no creo que sea manifestar una manera de entender las cosas, sino ocultar cuál es tu ubicación, de manera que quien te escucha o te vea o te lea se pueda sentir en algún momento engañado. Sí, la hora de los mameyes es una expresión que en Cuba significa la hora de la verdad, ¿no? Y en cierta medida Cuba lleva unos cuantos años en esa hora de la verdad, aunque para Cuba siempre haya sido un poco la hora de la verdad, porque siempre ha vivido en una situación complicada de acoso, de presión, desde que fue la primera referencia en la lucha por la liberación nacional en América Latina, hasta que ahora, afortunadamente, América Latina tiene otro escenario de gobiernos progresistas y Cuba se siente mucho más arropada. Pero lo que sí es cierto es que en Cuba en estos momentos hay un debate y un horizonte de definición. Es decir, ¿qué va a pasar? A medio plazo, Cuba se va a parecer cada vez más al resto de América Latina, de la mejor América Latina, y América Latina va a seguir teniendo como referencia eso que ha significado durante tantos años la Revolución Cubana. En Cuba hay ahora mismo un debate sobre la manera de reorientar lo que se llama la transición cubana, es decir, el avance hacia ese proyecto cubano de socialismo. Y yo creo que hay, y ellos mismos los cubanos lo dicen, como por lo menos tres caminos que se esbozan, ¿no? Aquellos que defienden la permanencia de lo que hay, de lo que hasta ahora ha sido Cuba, una especie de socialismo de Estado, los que quieren dar un paso hacia una economía mixta, un socialismo con mercado, hacer compatible la planificación con la iniciativa privada, y una tercera corriente que yo llamaría de socialismo democrático, que lo que pide no es que haya más socialismo, sino mejor socialismo, es decir, que haya descentralización, participación y que se produzca una democratización, no en los términos en los que se plantea desde Estados Unidos o desde la Unión Europea, sino en los términos de democracia de verdad, representativa y participativa, de poder popular, de protagonismo social de la gente a la hora de definir su vida y su futuro. En lo que podríamos denominar la izquierda del Partido Comunista es donde está esa postura que pide un mejor socialismo, un socialismo democrático, una política descentralizada, una separación entre el partido, el gobierno y el Estado, una autonomía de las organizaciones sociales y de los sindicatos, una mayor capacidad de iniciativa personal, una mejora drástica de los medios de comunicación para que conecten de verdad con la realidad y sirvan de cauce para el debate social y para el aprovisionamiento de conocimiento por parte de los ciudadanos. No es fácil el momento, hay una serie de discusiones, un triángulo maldito que hay que romper, que es el formado por el poder, la burocracia y la corrupción, ¿no? El poder quiere acabar con la burocracia y con la corrupción, pero al mismo tiempo utiliza la burocracia como mecanismo de control y eso genera corrupción. Bueno, no es una situación fácil, pero es la mejor situación en la que nunca ha estado Cuba. Tiene un contexto latinoamericano que le sirve de apoyo, tiene una situación macroeconómica mejor, tiene una situación microeconómica que es la que está tratando de cambiar, mejorando la producción de alimentos, la comercialización, el trabajo por cuenta propia, las cooperativas también de producción y servicios, no solo agrícolas, y generando una serie de oportunidades para que de alguna manera se supere lo que en mi opinión personal puede ser una asignatura pendiente de la Revolución Cubana, que es hacer compatible la defensa de la soberanía nacional y de la independencia con el desarrollo de la autodeterminación personal, ¿no? Sí, los cubanos están aprendiendo a vivir sin Fidel.
Fidel ha sido una presencia determinante, tremenda, convirtió una isla en una nación, enfrentó a Estados Unidos, ha conseguido llegar a lo que va a ser la derrota del bloqueo, a lo que ha sido la segunda independencia en América Latina. La segunda parte de aprender a vivir sin Fidel es la más difícil, que es aprender a vivir contigo mismo. Probablemente Cuba tenga en estos momentos dos agujeros negros, que son la producción de alimentos. Todavía son muy dependientes y tienen que importar por unos 2.000 millones de dólares cada año lo que no se produce en la isla. Hay todo un proceso ahora a través de la entrega de tierras en usufructo para mejorar esa producción. Y el otro agujero negro, que no es solo cubano, es un problema que ha afectado a toda la izquierda en todo el mundo, en todos los procesos, ya sean de reformas o de revolución, que son los medios de comunicación. Es decir, la izquierda tiene una asignatura pendiente, y Cuba también, en ser capaz de hacer unos medios de comunicación ágiles, libres, abiertos, plurales, valientes, donde los periodistas puedan desarrollar todo su potencial, ¿no? Y donde la propia revolución pueda crear otros escenarios. De ahora mismo, aunque la radio es mejor, la televisión está abriendo programas de debate y la prensa es probablemente lo más flojo. Hay periodistas, hay escuelas de periodismo, hay gente que está pidiendo un mayor y mejor espacio para generar información, y hay que confiar en que en el proceso de reformas económicas se vayan abriendo también puertas de cambios que afectan a la cultura y a la comunicación y que incluyan a los medios de información. Deberíamos aprender mucho, y de hecho yo en una conferencia reciente decía que así como en los años 70 y 80 en España proliferaron los comités de solidaridad con las luchas de los pueblos de América Latina, probablemente ahora en América Latina podrían empezar a crear comités de solidaridad con las luchas del pueblo español. Es decir, evidentemente si comparamos lo que ocurría hace 20, 25, 30 años en América Latina, donde el Fondo Monetario Internacional imponía las mismas políticas neoliberales que ahora nos impone también a la Unión Europea, si nos hubieran dicho entonces que lo que pasaba en América Latina iba a pasar aquí 30 años después, no nos lo hubiéramos creído, y así estamos. Es decir, América Latina perdió una década hasta que se quitó de encima el Fondo Monetario Internacional y las políticas del consenso de Washington neoliberales, lo mismo que ahora nos hacen aquí: privatizar, precarizar, acabar con los servicios públicos, reducir los salarios, eliminar las pensiones, acabar con todo lo que son derechos sociales y libertades públicas. Bueno, en América Latina nunca como ahora ha habido tal cantidad de gobiernos progresistas que con mayor o menor intensidad y de una manera o de otra, cada uno a su estilo, aplican ese programa inicial de la Revolución Cubana: defensa de la soberanía nacional, justicia social para reducir las desigualdades e integración latinoamericana. Claro que hay que aprender de América Latina, y de América Latina tendríamos que empezar por aprender lo que están haciendo en el proceso de democratización de los medios de comunicación, y la ley de Argentina la ley audiovisual de Argentina es un ejemplo, que es el primer sitio en el mundo donde se ha establecido un equilibrio de tres patas, donde la tercera parte de las frecuencias radioeléctricas son para las iniciativas sociales, tercera parte para los negocios audiovisuales y tercera parte para el servicio público, de manera que la sociedad tenga una garantía de información neutral a través del servicio público y una posibilidad de acceso a las propias formas de información que las comunidades y los grupos generen mediante las iniciativas sociales. Bueno, sería fantástico que en España pudiéramos tener ese reparto. Aquí las iniciativas sociales están bloqueadas, el servicio público se está recortando y reduciendo, y el negocio audiovisual tiene la gran impunidad y el 70 o 75% de las licencias. En estos momentos hay en España una política desde el Gobierno, secundada por las comunidades autónomas en su inmensa mayoría, de agresión contra todo lo público, incluido el servicio audiovisual. Y en ese sentido tenemos los ejemplos de la Televisión de Madrid o de Valencia,
incluso la televisión catalana se ha visto afectada, la propia Radio Televisión Española, con políticas de, con la excusa de la crisis, se reducen los presupuestos, se reduce la capacidad de producir, se reduce la capacidad de competir, se recortan drásticamente las plantillas y lo que se está haciendo es ceder, como ya se hizo con Televisión Española, la publicidad y las audiencias a los negocios privados, a ese duopolio formado por Telecinco y Antena 3. En el caso de las radiotelevisiones públicas, mi experiencia de 30 años en Radio Televisión Española ha sido la de que cada gobierno intentaba reconducir la información en beneficio de sus intereses partidarios. Eso ha ocurrido siempre con todos los gobiernos y en todos los momentos, desde la UCD al Partido Popular pasando por el PSOE. En este último periodo el Partido Popular está haciendo lo mismo, cambió la ley de Radio Televisión Española, cambió la ley general audiovisual para permitir la privatización en las comunidades autónomas, ha reducido el presupuesto, amenaza con otra reducción de plantilla en Televisión Española. Ha habido incidentes de censura y manipulación denunciados por el Consejo de Informativos de Televisión Española y sobre todo yo creo que se está produciendo algo que a la larga puede ser lo que más daño haga, que es después de la descapitalización profesional al haber jubilado a la fuerza la mitad de la plantilla, ahora está perdiendo calidad el producto informativo en Televisión Española. Se cometen errores de escuela de periodismo o de grupo de aficionados y ese desprestigio que produce por una parte la manipulación y por otro sobre todo la pérdida de calidad es lo que puede hacer mucho daño, sobre todo porque Televisión Española tiene una audiencia de 40 a 45 años para arriba y no tiene una audiencia joven. La audiencia joven no está enganchada a la televisión pública estatal y esa puede ser su hipoteca, su máxima amenaza para ir perdiendo audiencia poco a poco. Bueno, Crónica Popular es un periódico en la red que surgió de la frustración de otro que iba a ser en papel, que era La Voz de la Calle. Aquel periódico no pudo salir porque dependía de un mecenas que iba a financiarlo, que a última hora se echó hacia atrás, y el grupo de gente que estaba en aquel proyecto, al que me invitaron a unirme, decidimos hacer todo lo contrario, es decir, hacer un proyecto que empezase simplemente con un planteamiento digital en la red, sin mecenas, basado en el apoyo y la participación de los que lo hacemos y los que lo utilizan, la audiencia y los profesionales del equipo, y con una seña de identidad fundamental que es, aparte de tener un diseño gráfico de mucha calidad, porque tenemos gente muy buena, que sea un medio para la izquierda, desde la izquierda, pero sin exclusiones ni sectarismos. Es decir, tratamos de superar un poco esa especie de autismo que muchos medios digitales tienen, en el sentido de que solamente son leídos o consultados por aquellos que piensan como los que escriben, porque van a leer lo que les gusta ver reflejado. A nosotros lo que nos interesa es que haya dentro de la izquierda y con todo su pluralismo un debate, es decir, que en Crónica Popular utilizamos la expresión sol y sombra para hacer siempre debates sobre temas complicados. Preferimos que haya una, dos, tres, hasta cuatro formas de verlo y varias maneras de exponerlo para que de ese debate aprendamos entre todos.